OBS, Wirecast, UMX, ¿cuál es el mejor? Es el momento de la batalla definitiva. Vamos a decidir qué software es el mejor para ti. Y vamos a tratar de descubrirlo repasando tanto los puntos fuertes como las principales desventajas de cada uno de ellos. Estos tres software nos ofrecen la posibilidad de hacer streaming y producción multicámara. Todo esto nos permite hacerlo de una manera muy fácil y casi con cualquier ordenador. Aparte de hacer streaming, principalmente son conocidos porque se utilizan como mezcladores de vídeo. Es decir, con ellos vas a poder hacer una realización para mezclar diferentes fuentes de cámara, diferentes fuentes de imágenes, vídeos, videollamadas, bueno, básicamente todo. Aprendiendo cómo funcionan, puedes conseguir crear tu propio programa de televisión, un video podcast, hacer un webinar, un informativo, una transmisión deportiva, grabar tus partidas de gaming. Bueno, todo esto y mucho más. Si te interesa aprender cuál es el mejor, vamos a tratar de descubrirlo y si no, pues es el momento de abandonar este vídeo. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual y te voy a contar todo esto. ¡Empezamos! Pero antes un mensaje de nuestro patrocinador. Pues sí, el patrocinador del vídeo soy yo mismo y me gustaría contarte rápidamente que acabo de lanzar UMX en 3 fases. Si no conoces UMX, es un software perfecto para hacer streaming, grabar informativos, webinars, transmisiones deportivas. Básicamente te permite hacer programas de televisión de una manera muy fácil. Y en este curso quiero ayudarte a que conozcas todas las herramientas que te ofrece UMX y que seas capaz de combinarlas para mejorar tus producciones. UMX es un software que ahora mismo lo están utilizando desde pequeños streamers a grandes televisiones, así que tener la habilidad de técnico en UMX es muy valorada hoy en día y básicamente aprender UMX te abre puertas en el sector de la producción audiovisual. Si todo esto te interesa y quieres conocer UMX a fondo, puedes acceder a UMX en 3 fases, ahora con una oferta especial. Y solo hasta el próximo lunes vas a tener un descuento exclusivo, después el precio va a subir, así que si te interesa mejorar tus producciones, conocer UMX, ahora es un buen momento, así que pincha el link de la descripción, accede a la formación y empieza a dominar UMX. Ahora seguimos con el tutorial. Como te he comentado, estos software han hecho fácil y a un coste realmente asequible que cualquier persona pueda montar una televisión o transmitir sus streamings. Actualmente una realización multicámara se puede hacer de una manera muy fácil, gratis o casi gratis y con un ordenador bastante discreto realmente. Pero cualquiera de estos 3 software sirve igual para un aficionado, para un usuario intermedio o para un usuario profesional. Es lo que vamos a tratar de averiguar hoy. Vamos a intentar hacer un análisis bastante extenso, pero si en algún momento me dejo algún dato y quieres aportarlo, para eso están los comentarios, así que me gustaría que también compartierais vuestra opinión. Y sé que seguramente saldrán muchos defensores de algún software, algunos ofendidos por algo que comente, pero voy a tratar de dar mi opinión de la forma más honesta posible. Así que bueno, lo primero es comentarte que los 3 software te van a permitir hacer lo que hemos comentado, partidas de gaming, eventos deportivos, transmisiones en iglesias, webinars, eventos de formación, pero es importante que sepas que para hacer streaming y multicámara no solo se puede hacer con OBS, con Wirecast o UMX. Existen otros sistemas, existen mezcladores de vídeo, unos muy famosos son los mezcladores de Atem, de Blackmagic, también están las mesas Roland, los YOLObox, TriCaster, existen diferentes opciones y también nos permiten hacerlo de una manera bastante fácil realmente. Pero en estos casos sí que es verdad que necesitamos de un hardware externo que entonces el concepto va a cambiar un poco ya. Además, estos hardware para mí se convierten en menos ágiles cuando hay actualizaciones, así que los vamos a dejar fuera. También existen opciones tipo vía web, como pueden ser StreamYard o Restream, pero el concepto y el tipo de usuario me parece que cambia un poco, así que lo dejaremos fuera por el momento, lo dejaremos para otros vídeos. Nosotros nos vamos a centrar en los switches digitales que he denominado. Simplemente vas a descargar el instalador, lo vas a instalar en tu equipo y a partir de ahí ya puedes hacer básicamente una transmisión multicámara o un streaming. Da igual que tengas PC o Mac.
Así que, bueno, esa es la primera pregunta que deberías hacerte. ¿Cuál es el tuyo? ¿Windows o Mac? Si eres de los que quieren utilizar el sistema de la manzana, lamentablemente solo vas a disponer de dos opciones, OBS por un lado o Wirecast por otro. En el caso de que utilices PC, ya sabemos que es un sistema un poco más abierto, con lo que te ofrece la ventaja de poder elegir entre tres diferentes, OBS, Wirecast o VMix. Ahora ya sabes qué sistema vas a utilizar, Windows o Mac, y lo que debes hacer es parar a pensar en qué usuario eres o en qué tipo de usuario te quieres convertir en el futuro. Estas preguntas creo que son muy importantes a la hora de decidir qué software vas a utilizar, y para hacerlo fácil lo vamos a dividir en tres: el aficionado, el usuario intermedio o avanzado y por último el usuario profesional. El aficionado, bueno, es aquel que quiere hacer un streaming pues simplemente de vez en cuando o una vez al mes, o simplemente quiere hacerlo por curiosidad, por saber cómo funciona. Por ejemplo, un streamer que transmite sus partidas de gaming, una persona que hace sus webinars una vez al mes, o también el típico amigo, el típico culo inquieto que una semana está aprendiendo a hacer streaming, otra quiere ser DJ y otra pues está investigando Arduino. Eso sería el aficionado. Ahora otra opción sería ese aficionado avanzado, ese usuario intermedio. Aquel que quiere hacer streamings de una manera constante, ya tiene unos conocimientos y sobre todo se fija en otros usuarios para tratar de mejorar. Ese usuario podría ser, por ejemplo, un gamer que hace pues, transmisiones de streaming de una manera constante, o podría ser un participante de una asociación o de una iglesia pues, que quiere encargarse de esa parte de los streaming. Por otro lado, tendríamos al profesional, ese usuario que ya tiene una formación, ya conoce el sector y se dedica de manera habitual o a hacer multicámara o a hacer streaming, y necesita un software que le permita ganarse el pan sin complicarle la vida demasiado. Ten en cuenta que esto tampoco son categorías cerradas. Puede que empieces como aficionado y vayas evolucionando a avanzado o a profesional, o puede simplemente que estés estudiando, tengas una formación básica y quieras aprender un software a un nivel más avanzado para dedicarte profesionalmente a esto. Ahora analiza qué tipo de usuario eres. Esto te ayudará a tomar una buena decisión para saber por qué software empezar, y tomar una buena decisión hará que no pierdas tiempo teniendo que volver atrás y empezar a aprender otro software desde cero que pueda hacer que te desmotives. Ahora vamos a hablar de otra parte súper importante, que es la parte del precio. ¿Qué cuesta cada software? Por un lado tenemos OBS, una auténtica maravilla, porque es completamente gratuito. Pero esto vamos a ver que también tiene algunos inconvenientes. Ahora vamos al software de pago. Tenemos VMix y tenemos Wirecast. Los dos tienen varios tipos de licencia y evidentemente cada licencia nos va a permitir acceder a una serie de funciones. Para hacerlo fácil he optado por la licencia mensual en los dos, ya que esa licencia mensual tiene todas las opciones, así que vamos a compararlos de una mejor manera, nos va a ser más fácil. En el caso de Wirecast, esa opción mensual con todas las funciones tiene un coste de $46, pero como te digo, existe una opción más barata, o si contratas el plan anual, pues el mes te va a salir más barato, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Wirecast, $46, y en el caso de VMix, con todas las opciones, un mes, $50. Bueno, existen también otro tipo de licencias, que es lo que debes valorar, pero lo bueno es que tanto VMix como Wirecast tienen versiones de prueba que vas a poder probar y testear qué tal funciona en tu ordenador. En el caso de Wirecast tiene una versión funcional, pero con una marca de agua constantemente, así que te va a limitar. Y por otro lado tenemos VMix, que es muy generoso, y tenemos 2 meses de forma totalmente gratuita, o sea que está súper bien. Así que dependiendo del uso que le vayas a dar, pues te va a interesar que el software sea gratuito o que sea de pago. Si eres un usuario esporádico o aficionado, pues seguramente entiendo que optes por esa opción gratuita. Pero si eres un usuario intermedio o profesional, deberías pensar o plantearte cuánto puedes pagar por el software. El coste en general vamos a dejarlo en que son unos $50, pero bueno, si tienes un uso habitual y puedes rentabilizarlo con tus producciones, pues creo que no es demasiado elevado. Así que bueno, ya sabemos el coste y te planteo una pregunta. ¿Se puede conseguir lo mismo con cualquiera de los tres software? Pues la respuesta es sí, y depende.
Por ejemplo, podemos hacer un streaming multicámara, podemos hacer repeticiones, podemos grabar, podemos lanzar vídeos, podemos tener control de PTZ y control de audio. Pues la verdad es que sí, lo podemos hacer con los tres software, pero depende, porque depende de la agilidad con la que busques hacerlo, depende del tiempo que quieras perder en la preproducción, o sea que depende de varios factores. Ahora lo que vamos a ver es qué características tiene realmente cada uno, en qué se diferencian algunas que pueden parecer igual y vamos a ver realmente qué ventajas tiene uno sobre otro. Ahora empezamos con la comparativa de las funciones de cada uno. Voy a tratar de hacerlo de una manera bastante ágil, sobre todo para que no se haga eterno. Y hay que tener en cuenta, esto es importante, que vamos a hablar del software de manera nativa. Lo que podemos hacer con el software, nada más lo instalamos sin necesidad de instalar nada más. Empezamos comparando el interface, que es el que nos da acceso a todas las funciones. ¿Cuál es el mejor? Pues bueno, aquí realmente depende un poco de gustos, realmente depende a lo que te acostumbres. Si no has trabajado con ninguno de ellos nunca, pues realmente con el que empieces irás aprendiendo poco a poco y seguramente al final te acostumbrarás y te resultará fácil. Si ya has trabajado con otro software, pues evidentemente pasar de uno a otro, pues al final tardas un poco de tiempo en acostumbrarte. Por ejemplo, imagina cuando habitualmente vas a la misma página web a consultar las noticias y de pronto cambian el diseño y pues bueno, al principio no te gusta y pierdes tiempo, pero después acabas acostumbrándote, ¿no? O sea que bueno, al final el interface es tiempo y es verdad que si trabajas con Photoshop o Premiere, pues el uso de capas que tienes con Wirecast pues me parece más ágil. En cambio, quizás si trabajas con un portátil y quieres tener el previo de tus imágenes para que te resulte más fácil, pues elegiría VMix. Si me preguntas a mí personalmente, pues el que más me puede gustar quizá es Wirecast porque tiene las funciones en un lateral y para modificar las cosas siempre están ahí y me parece más ágil. Y en cambio el de OBS pues la verdad es que no me gusta demasiado. Pero bueno, eso al final, como te digo, son gustos. Lo primero que necesitamos en una producción es agregar pues fuentes de cámara, fuentes de vídeo, agregar músicas, capturar pantallas, micros, titulación. Básicamente estas funciones es algo que podrías hacer con cualquiera de ellos sin ningún tipo de problema. Los tres te lo van a permitir, es algo bastante básico. Después vamos con la parte del Picture in Picture. Esto es algo bastante básico, pero que se utiliza muy habitualmente y es situar diferentes ventanas en una misma composición. Así que bueno, esto también es algo que te ofrecen los tres software. Ahora vamos ya a una parte que ofrece algunos cambios, la parte del streaming. Aquí vienen esas primeras diferencias importantes. En el caso de VMix y de Wirecast, permiten emitir de manera nativa, como te digo, sin instalar nada, a diferentes plataformas a la vez. Podrías emitir a YouTube, a Instagram, a Facebook, todo al mismo tiempo, sin necesidad de nada más. En el caso de OBS sí que vamos a necesitar de sistemas externos que nos permitan hacerlo. Por otro lado estaría la grabación, que realmente es algo bastante básico, que la verdad es que ofrecen los tres. Pero sí que es verdad que con VMix y con Wirecast se ofrecen muchos presets preestablecidos que te van a ayudar a las diferentes configuraciones. Así que esto, como te digo, pues te ayuda a avanzar más y a avanzar más en tu trabajo y hacértelo más fácil. Por otro lado estaría la opción de grabación ISO, que por un lado estaría la grabación normal de nuestro programa, pero por otro lado podríamos grabar diferentes fuentes de entrada de manera independiente para hacer, por ejemplo, una edición posterior. Esto se usa mucho de manera profesional. Aquí VMix y Wirecast sí que lo ofrecen, pero en el caso de OBS creo que no lo ofrece de manera nativa, así que no tienes esa opción. Ahora vamos con la opción de 4K, que no es algo que se utilice todos los días, pero sí que es algo que es muy frecuente en las partidas de gaming, ya capturarlo todo en 4K, ya que te ofrece esa opción, y la verdad es que no vas a tener problema con ninguno de ellos, los tres lo ofrecen. Otra opción muy práctica que nos permite unir diferentes fuentes en una misma composición para trabajar más rápido son las escenas o el multiview, cada uno lo llama de una manera. Y es algo que Wirecast y VMix pues lo puedes hacer bastante ágil y permiten bastantes opciones, aunque es verdad que con OBS también se podría hacer. Ahora vamos con dos protocolos de transmisión que nos ofrecen mucha versatilidad hoy en día, como son el NDI y el SRT.
Y aunque es verdad que OBS ofrece de diferentes maneras los dos protocolos, hacer, por ejemplo, el uso de SRT en OBS puede ser un poco más farragoso, mientras que con Wirecast y VMix pues lo hacen de una manera más ágil y más cómoda. Pues como te digo, todo esto es importante cuando trabajas de una manera profesional y necesitas versatilidad, pues bueno, siempre ayuda a que puedas ser rápido gestionando todos estos protocolos. Ahora vamos a hablar del control externo de nuestro software. Existen varias opciones para hacerlo. Está la opción de Stream Deck, que es muy popular, y también estaría la opción de controladores MIDI. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir asignar funciones del software a nuestro controlador, y esto nos permite trabajar pues de una manera mucho más fácil, mucho más ágil que simplemente con teclado y ratón. Realmente lo podrías hacer con los tres. Es verdad que el plugin de Stream Deck, los tres tienen plugin para Stream Deck, pero es verdad que el de Wirecast la verdad es que está muy bien. La verdad es que me gusta bastante. Por otro lado, el control MIDI, en este caso OBS tienes que añadir un plugin externo de nuevo. Wirecast es un poco más limitado porque solo tiene una serie de equipos configurados y no puedes configurar los tuyos propios. Y en el caso de VMix la verdad es que es el rey completamente en esto, puedes asignar muchas funciones, muchos dispositivos, así que en este caso VMix para mí sería el rey de los controladores externos, ya sea usando Stream Deck o usando control MIDI. Ahora vamos a hablar de una función súper interesante, principalmente para transmisiones deportivas, y hoy en día se utiliza mucho para el mundo gaming, y es la función de Instant Replay, esas repeticiones instantáneas mientras estamos haciendo la transmisión. Aquí el rey indiscutible es VMix, sin ninguna duda. La verdad es que es el más avanzado, es como tener un EVS, que es un software broadcast, un software hardware broadcast, y es una opción que vale un montón de miles de euros, y los cursos, como uno que hice yo, costaba alrededor de 500 euros, o sea que aprender y poder utilizarlo hoy en día con VMix es increíble por el precio que tiene, así que se ha democratizado un montón. Por otro lado, en Instant Replay tenemos Wirecast, que bueno, también está bastante bien, pero necesitas una máquina potente y está un poco más limitado, es verdad. En cuanto al Instant Replay de OBS, pues es un poco más limitado aún, así que bueno, se puede utilizar un poco para partidas de gaming, pero no lo vería una opción realmente profesional. Ahora vamos a una parte muy interesante, que es el mundo del audio, que realmente lo tienen un poco olvidado porque tienen una opción de añadir plugins de audio a través de VST. Esto es una opción interesante, y VMix y Wirecast funciona bastante bien porque permiten plugins VST3, que son los últimos. En el caso de OBS, si no recuerdo mal, y la última vez que lo probé, solo permitía VST2, entonces esto lo limita un poco. Por eso te digo que de manera nativa OBS en algunas partes, pues aunque lo tenga, pues se queda un pelín corto. Ahora una opción súper interesante como es la de Full Screen y Multiview. Esta es una opción muy útil en el momento en que ya empiezas a mejorar tus producciones, por ejemplo para enviar tu señal a una pantalla externa o para tener la visualización global de todas las fuentes de imagen que tienes en tu producción, pero es algo que los tres software tienen ya. La verdad es que es increíble que esto pueda estar en OBS, la verdad es que este software mejora cada día, pero vamos a explicar después por qué no utilizaría OBS de una manera profesional. Por supuesto, Full Screen y Multiview lo tienen Wirecast y VMix, así que no vas a tener ningún problema con estos software profesionales. Además de tener el control con estos equipos hardware, también tendríamos la opción de controlar con teclado, ajustando atajos de teclado y hotkeys, como se denominan hoy en día. La verdad es que lo vas a poder conseguir con los tres software, es algo que tienen los tres y que nos va a permitir ser más ágiles en nuestra producción, así que es de agradecer que los tres los tengan. En el caso de que quieras utilizar cámaras PTZ en tu producción, por ejemplo VMix y Wirecast lo tienen integrado de manera nativa sin ningún tipo de problema, OBS ya tienes que instalar plugins externos, el tema de videollamadas que se utilizan mucho hoy en día, pues Wirecast y VMix lo tienen completamente integrado y funciona muy bien.
Y OBS, pues es verdad que lo puedes integrar, pero ya tienes que ir a plataformas externas y hacer cosas raras que quizás hoy te van y mañana cuando lo vas a utilizar no te funcionan. Así que pues es algo que debes tener en cuenta y es una de las limitaciones que puede tener OBS. En el momento que quieras mejorar tu producción, puede que te interese trastear o empezar a utilizar escenarios virtuales. Esto pues le va a dar pues más empaque a tu producción, vas a crear algo diferente y es algo que puedes hacer con VMix, que puedes hacer con Wirecast, pero de manera nativa, de nuevo, con OBS no lo puedes hacer. Voy a hablarte de una opción que en este caso solo tiene VMix y es la opción de alertas. La verdad es que es una opción que yo personalmente aprecio bastante y creo que cuando te despistas es bastante útil y es una opción que te permite alertas, por ejemplo, en el momento en que no estás haciendo streaming, en el momento que no has empezado a grabar y hay diferentes opciones y esas alertas pues te ayudan a que no cometas esos fallos tontos en tu producción, ¿no? Por ejemplo, olvidarte de grabar una producción que a veces pues puede pasar y a mí me ha pasado y a mucha gente sé que eso le pasa. Empiezas un directo y de pronto pues con las cosas del directo pues te olvidas y no has empezado a grabar. Pues esto es algo bastante práctico y bastante útil que por el momento diría que solo tiene VMix. Automatizaciones y trigger. Estas funciones te van a permitir que llegues a otro nivel. Por ejemplo, si eres un hombre orquesta, en cuanto descubres los triggers vas a descubrir que puedes hacer un montón de cosas más y la verdad que te ayuda un montón en el trabajo. Es algo que solo tiene VMix, la verdad es que también lo aprecio mucho y la gente cuando empieza a utilizarlo se da cuenta de que te ofrece un montón de posibilidades. Eso de automatizar funciones con los triggers es básico hoy en día si trabajas con VMix. Estas serían las características principales por las que creo que VMix y Wirecast sirven para darle un uso más profesional y más intensivo y por lo que creo que son superiores a OBS. Realmente es verdad que OBS puedes pensar que es el mejor software, además es gratuito y tiene prácticamente todo, pero si te quedas solo ahí creo que no es del todo correcto. Seguramente muchos usuarios de OBS dirán que algunas opciones que he dicho que le faltan se pueden añadir con plugins y que es un programa totalmente profesional. Bueno, es cierto que se puede utilizar y se utiliza en el entorno profesional, pero a mí, aunque me parece una gran opción OBS, y es verdad que lo utilizo como en algunos casos, como veremos más adelante, y es un software que recomiendo mucho, pero el problema de ser un software de código abierto es que lo va mejorando la comunidad y puede ocurrir que tenga muchas actualizaciones, como está ocurriendo ahora mismo, o puede que un día deje de actualizar. Pero el principal problema que yo veo es que si trabajas con OBS y dependes de muchos plugins, puede llegar el momento que realicen una actualización, tengas que reinstalar todo y te cueste volver a conseguir que todo funcione como antes o incluso que algunos plugins en la comunidad tarden en desarrollarlos y en actualizarlos. Básicamente por eso creo que utilizar OBS como único software de una producción profesional es bastante arriesgado, la verdad. En un entorno profesional lo mejor es un sistema que te permite trabajar rápido, resolver problemas rápidos y, por ejemplo, si tienes un error, pues, por ejemplo, descargar el software, instalarlo en tu ordenador y tener todo listo para utilizar. Por ejemplo, imagina que mañana tienes un directo, tu disco duro principal falla y tienes un directo con VMix o con Wirecast. Simplemente tienes que coger el software, instalarlo en tu ordenador y prácticamente estarás listo para utilizar. Podrás volver rápidamente al punto donde estabas o si tienes algún problema, incluso tener soporte oficial. En el caso de OBS, si tienes algún problema al volver a instalar, vas a tener que ir a foros, vas a tener que volver a buscar los plugins, volver a instalarlos, que todo funcione como antes, así que bajo mi punto de vista tienes un problema, porque vas a tener muy poco tiempo. Eso es mi experiencia de años. Ahora vamos a hablar de una parte importante como es el soporte y la formación. Vamos a empezar por el soporte. ¿Qué ocurre si tenemos un problema? En el caso de OBS, como hemos dicho, es un software de código abierto, lo que significa que detrás no hay ningún soporte oficial al que te puedas dirigir en el caso de tener un problema. Simplemente vas a tener que ir a los foros, vas a tener que buscar la solución en YouTube, como hacemos todos hoy en día cuando queremos resolver un problema. Y bueno, igual tardas un montón en resolver esa duda, o si el problema es más grande, pues quizás puedas encontrar la solución rápido, pero quizás la encuentras y es ya demasiado tarde, ¿no?
En cuanto a la formación de OBS, la verdad es que es algo muy parecido. Tienes foros, mucha gente enseña en YouTube, también hay cursos, bueno, vas a encontrar bastante formación y poco a poco pues la puedes ir aprendiendo, ¿no? Puedes ir aprendiendo el software. Pero lo malo es que no hay ningún tipo de desarrollo detrás, que si, por ejemplo, aparece una nueva versión y tiene un problema, pues no sabes cuánto tiempo van a tardar en solucionarlo. En el caso de Wirecast y de VMix, al pagar una licencia, en cierta manera también estás pagando por ese soporte oficial. Puedes contactar con ellos por formulario, por email. Esto es súper importante a un nivel avanzado y profesional. Además, en el caso de VMix, tiene un foro súper grande, súper interesante, con un montón de respuestas, y además siempre están los tutoriales de YouTube, que bueno, tienes allí un montón de información, y si tienes tiempo libre, pues bueno, los tutoriales están muy bien, pero si quieres avanzar rápido y conocer el software desde cero, pues bueno, siempre tienes los cursos. Yo en este caso he creado dos, uno de VMix, uno de Wirecast, te dejo los enlaces en la descripción. Y si estuviera empezando, sería la manera más fácil de comprender el software. Lo bueno de los cursos es que ya tienes preguntas resueltas a temas concretos y esa curva de aprendizaje siempre es mucho más rápida que con un curso que con los tutoriales. Además, en el curso pues puedes ir saltando fácilmente al tema que más te interesa aprender, y en tutoriales pues siempre va a ser más lento o quizás pues no encuentras lo que estás buscando, ¿no? Para mí, VMix y Wirecast son los software realmente que más opciones y funciones ofrecen, y conocerlos bien es muy fácil con un curso y te va a ayudar un montón. Ahora vamos a una parte que también es importante, y es la de conocer qué equipo necesitamos para mover el software. Realmente algo bueno es que podemos coger cualquiera de los tres software, instalarlo en nuestro equipo y ver qué tal funcionan. Pero ¿cuál de los tres es el que mejor uso hace de la GPU y de la CPU? Bueno, de primeras, bajo mi punto de vista, te diría que VMix. Pero realmente lo que te aconsejaría en los tres es que hagas una pequeña optimización de tus parámetros, que busques información sobre esto, para que puedas sacarle el mayor partido tanto al hardware como al software y trabajen de la mejor manera juntos. Sí que es verdad que los usuarios de Wirecast comentan que es un software que consume bastantes recursos, y quizás esto se trata porque al desarrollarlo para Mac y para Windows, pues quizás los desarrolladores no se centran en optimizarlo completamente. Esto es algo que no ocurre con VMix porque, bueno, centran todos sus esfuerzos en optimizar ese sistema operativo y la verdad es que funciona muy bien. Pero bueno, en el caso de que utilices un equipo profesional, un equipo potente, pues estoy seguro de que con ninguno de los tres vas a tener ningún tipo de problema. Llega el momento de la verdad, de las conclusiones. ¿Cuál es el mejor software para ti? Como hemos dicho al inicio, vamos a poner tres perfiles, vamos a ver tres perfiles de usuario y vamos a ver cuál es el mejor para cada uno de esos perfiles. El perfil principiante, claramente para ese perfil yo diría que OBS es la mejor opción. Es un software gratuito, permite muchas opciones y tiene un montón de plugins para agregar aún más opciones. Pero si tu idea como usuario es seguir avanzando, mejorar tus transmisiones y, por ejemplo, crear tu propia televisión, empezar a grabar un vídeo podcast, pues yo empezaría ya directamente con un software más profesional, aprenderlo bien desde el principio, y así creo que vas a perder menos tiempo, porque si pasas de OBS y después tienes que pasar a Wirecast o a VMix, pues es un tiempo que realmente vas a perder. Ahora vamos al perfil intermedio. Si tu idea es seguir progresando en tus producciones, pagar una licencia siempre te va a ofrecer muchas más ventajas. No te vas a complicar en plugins, vas a tener todas las funciones y en muy poco tiempo vas a ser productivo y no habrás perdido tiempo estudiando un programa para después pasar a otro. Entonces yo no perdería ahora mismo tiempo con OBS, me iría a Wirecast o a VMix, y cualquiera de los dos, dependiendo de tu dinero, de lo que quieras gastar y de tu sistema operativo, pues te va a ser válido. A la que busques un poco de información vas a tener información y no te vas a sentir limitado. En el plano profesional, en este perfil, no te voy a mentir, hoy en día VMix es el rey. Como hemos visto, tiene un montón de opciones, instant replay, automatizaciones, es súper versátil, pero si no trabajas con PC, pues no tienes esa opción. Voy a sacarte de la duda y voy a contarte cuál es el mejor software para mí. Realmente la respuesta creo que no te va a gustar, porque para mí realmente todos son buenos software, todos tienen puntos positivos, puntos negativos,
Y realmente como técnico audiovisual, ya te he comentado muchas veces, creo que lo importante es tener recursos, poder utilizar diferentes software. Esto te va a ofrecer también oportunidades laborales, te va a ofrecer poder resolver problemas rápidamente. Pero en mi caso, si quieres que te diga un preferido, si quieres un nombre, pues la verdad es que el nombre sería VMix. La verdad es que me gusta trabajar con PC ofrece mucha versatilidad y VMix ofrece muchas opciones y realmente me parece el más completo de los tres. Pero es verdad que a modo profesional también utilizo Wirecast con algunas productoras, lo tienen integrado en su flujo de trabajo y la verdad es que el flujo por capas muy similar a Photoshop es bastante fácil y algo súper positivo de Wirecast es que puedas tener un proyecto en Mac y te lo puedas llevar a un PC o a la inversa y creo que es el gran fallo que tiene a día de hoy VMix. OBS, pues también lo utilizo, también es un gran software que me ayuda, por ejemplo, a capturar la pantalla en los tutoriales, es una herramienta muy práctica, en términos económicos, indiscutiblemente es el mejor, incluso se puede utilizar para algunas pequeñas producciones low cost. También lo utilizo, como te digo, para clientes que son muy pequeños, que pues quieren hacer un pequeño streaming, un par de cámaras, algo muy sencillo, pero lo tengo limitado a OBS de manera nativa, clientes que no tienen mucho presupuesto y pues bueno, si no pueden más, pues les ofrezco un mínimo a ese precio. En el momento que quieran algo más, ya hay que cambiar de software y pues bueno, ya el coste sería diferente. Bueno, en general espero que este pequeño resumen te pueda haber ayudado un poco y bueno, te pueda haber aclarado alguna duda que puedas tener, sobre todo si estás empezando a buscar un software para hacer streaming y multicámara. Hasta aquí la comparativa con los mejores software de streaming a día de hoy. Siento realmente no poder decirte cuál es el mejor, siento no poder darte una respuesta única ni cerrada, pero es imposible hacerlo sin conocer específicamente qué uso le vas a dar tú y los equipos que dispones. Simplemente para mí cada situación tiene una opción ideal, así que ahora con todo lo que has visto en el vídeo lo que debes hacer es valorarlo y elegir una opción. Esa opción será la mejor y simplemente te tocará aprender el software y tratar de aprovecharlo al máximo. También, si tienes un momento, me encantaría que dejaras un comentario indicando qué software utilizas actualmente o cuál has decidido utilizar después de ver el vídeo. Espero que este vídeo te haya resultado interesante para hacer esa elección. Esto ha sido todo por mi parte. Dame un genen. Nos vemos en próximos vídeos. Ahora simplemente recordarte que tienes el curso de VMix en 3 fases que está diseñado para todo tipo de usuarios que quieran mejorar sus producciones con VMix. Si estás empezando, el curso te lleva de la mano por cada una de estas 3 fases y dentro de cada fase, en cada etapa. Si ya tienes experiencia, puedes saltar a algunos capítulos en concreto para tratar de mejorar la configuración o aprender nuevas opciones que no conocías de VMix sin tener que estar buscando tutoriales que quizás pues al final estos tutoriales o no resuelven tu duda o gastas un montón de tiempo, ¿no? Lo he pensado como una guía, como una biblia que si tienes un problema puedas ir a ella y tratar de resolverlo rápidamente. VMix evidentemente sigue evolucionando, lo hace año a año, en la versión 28 han sacado un montón de mejoras interesantes, así que el curso lo he pensado como un curso vivo que se actualice conforme aparezcan nuevas herramientas para que siempre estés al día. Así que si quieres aprender a dominar VMix y quieres sacarle el máximo partido, tienes el link de la descripción donde puedes acceder al curso. Si aprovechas ahora en esta semana especial, tienes un precio pues muy interesante, lo tienes hasta el próximo lunes, así que ahora solo me queda despedirme.